Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con los pensamientos de cada día y hoy quería recordar un pensamiento que es un principio que trae Santo Tomás al inicio de su tratado acerca del ente y la esencia. Vamos a leerlo. Él dice así: puesto que un pequeño error al principio se hace grande al final, como dice el filósofo, etcétera, y como dice Avicena, etcétera, los primeros conceptos del entendimiento, que son el ente y la esencia, vamos a estudiar, a fin de que no caigamos en el error por ignorarlos, etcétera, ¿no? Con el propósito de superar las dificultades que implica, etcétera. Bien, yo no quiero compartir con ustedes una reflexión acerca del ente y de la esencia que es sumamente interesante y, creo yo, difícil, sino esta primera frase, ¿no?, que da inicio al prólogo de este tratado: paribus error in principio, magnus est in fine. Pequeño error al principio, es decir, gran error al final, ¿no? O sea, Tomás utiliza este axioma para justificar el estudio de algo tan abstracto, tan aburrido, si quieren, al menos para la gran mayoría de las personas, tan poco práctico como los términos ente y esencia, ¿no? ¿Puede haber algo más abstracto? ¿Y qué importancia puede tener en un mundo tan convulsionado, tan dinámico, tan trágico como el nuestro, y como el de siempre, si quieren, esto del ente y de la esencia, ¿no?, de esto de la filosofía? Y sin embargo, la filosofía es importante, ¿no? Les doy un ejemplo. Recientemente el presidente Milei, ustedes están al tanto de esto, tuiteó, como dicen, ¿no?, algo sobre una criptomoneda que resultó ser no una criptomoneda, sino una estafa, ¿no? Entonces él se justificó diciendo que él no había promovido esta criptomoneda llamada Libra, sino solo difundido. Y que por otro lado él no cometió ningún error porque lo hizo de buena fe. Bueno, aquí ya tenemos dos temas que no son de política, sino de filosofía, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre promover y difundir, ¿no? Bueno, estos son términos que estudia la filosofía, porque las malas noticias, por ejemplo, se difunden, pero no se promueven, ¿verdad? Y por otro lado, lo que uno hace de buena fe, o sea, con buena intención, no garantiza la bondad de la acción, porque la acción puede ser errónea, ¿no? O sea, es obvio que podemos cometer errores de buena fe. Por eso la pregunta, si yo cometí un error, no puedo responder no porque lo hice de buena fe, porque cometemos errores de buena fe, ¿no? Bueno, estos son temas, yo es solamente un ejemplo, no me interesa a mí entrar en concreto en esta cuestión, aunque reconozco mi angustia como argentino, pero son temas ya cercanos a la filosofía, ¿no? Y a la vez absolutamente prácticos, ¿no? Es decir, no debemos olvidar los principios, ninguno, y sobre todo los líderes políticos y religiosos, ¿no? Porque parvus error in principio magnus in fine est, ¿no? Interesante. Por ejemplo, un capitán de un barco que hace algunos años, cuando no existían todavía medios electrónicos, sino que se orientaba con el compás y con la navegación astronómica que se llama, se cruzaba de España a Santo Domingo, ¿no?, al Caribe, y en lugar de establecer un rumbo X, ¿no?, supóngase de 270 grados, lo puso en 275, ¿no? Claro, son apenas 5 grados, una pequeña diferencia, teniendo en cuenta que hay 360 grados de rumbo. Bueno, casi nada. Y claro, cuando hizo un par de millas, obviamente la diferencia fue mínima, de algunos centenares de metros, pero luego de una semana, en lugar de llegar a Santo Domingo, ¿no?, llegó, no recuerdo bien, al norte de Brasil, una cosa así, ¿no? Claro, porque al principio la diferencia
provocada por este error es pequeña, pero a medida que pasa el tiempo y se alarga la distancia, el error se va haciendo más notable, ¿no? Entonces, parece a mí que esto es importante, muy importante, ¿no? Este principio, parvus error in principio, ¿no? Recuerdo una vez, leyendo así un poco de historia, en la Edad Media ya tardía, ¿no? Más cercana a la modernidad, cuando los reyes empezaban a concentrar el poder en sus manos, ¿no? Negando el derecho territorial y jurídico de la nobleza, entonces le dijo el rey a los nobles que bueno, que él estaba dispuesto a reconocer el derecho de los nobles, no solamente territorial, sino político, ¿no? A cambio de que los nobles, ¿no? O sea, los condes, los duques, no sé, los príncipes que vivían en castillos, derriben las murallas de su castillo. Y claro, uno dice, bueno, pero sí, solo eso, le dijo el rey, ¿no? Es decir, ustedes ya se imaginan cómo terminó la historia, porque las murallas, como elemento defensivo en aquella época, obviamente, es una parte integrante, esencial, necesaria, imprescindible de una comunidad política. Es decir, en ese momento los nobles, la aristocracia, no entendió la importancia de la muralla y pensó, bueno, el rey no nos está pidiendo que renunciemos a nuestra autonomía política, sino que solamente, como gesto de buena voluntad, derribemos lo que son en definitiva unas viejas piedras, ¿no? Bueno, en definitiva, la nobleza fue obviamente desapareciendo, ¿no? Bien, entonces lo primero que quería señalar en primer lugar, ¿no? Entonces este principio, parvus magnus, ¿no? Lo pequeño se hace grande y si es un error, a medida que pasa el tiempo, se va como complicando, ¿no? Así como de repente en el ovillo de lana, una mujer pierde la punta, ¿no? El chicote que se llama, lo pierde y de repente dice, bueno, quiere encontrarlo, ya es imposible desanudar, desatar, deshacer la confusión, ¿no? Y uno dice, bueno, pero nada, sí, nada, pero una pequeña cosa se convierte en una gran confusión, ¿no? Y tengamos en cuenta que hay personas a las cuales les favorece la confusión. La confusión es posible solamente, y este es un segundo punto, en la diversidad. Y esto es importante porque la vida, cuanto más rica, cuanto más abundante, cuanto más fecunda es, más compleja es. O sea, la complejidad de la vida es signo de riqueza, de perfección. Por eso el cuerpo humano es mucho más complejo por sus sistemas y aparatos y órganos, etcétera, que el cuerpo, por ejemplo, de una ameba. ¿Y por qué? Porque es superior, es mejor, ¿no? O sea, cuando la vida se derrama con abundancia en un ser, surge en ese ser la complejidad, ¿no? Por eso la complejidad está al servicio y es señal de vida y de abundancia. Y por eso el rechazo de la complejidad de las cosas, que es una tendencia que uno puede observar en las ideologías de todo tipo, la complejidad natural, no artificial, con el intento de reducirlas a algo más simple, más racional, más comprensible, más controlable, oculta el rechazo de la vida misma. Quizás algo más, el odio, ¿no? O sea, hay una relación entre reduccionismo y odio, porque al rechazar una parte, un aspecto, una dimensión del todo, esencial, no accidental, no solo rechazo una parte, sino todo, ¿no? Es decir, cuando yo exijo que derrumben una muralla, siendo que la muralla es una parte esencial de la ciudad, estoy manifestando en forma quizás oculta, quizá no, depende, el rechazo de la ciudad entera, ¿no? Del todo. Repito, este es otro principio, ¿no? Ya tenemos dos principios. Parvus magnus. Segundo principio, pars totum, ¿no? Totus. Es decir, el rechazo de una parte esencial implica el rechazo del todo, ¿no? Por ejemplo, recientemente estaba estudiando a Platón, ¿no? Que siempre uno tiene que estudiarlo, no tiene que estudiarlo,
decir, yo lo estudio porque me interesa. Entonces, usando un intermediario, ¿no? Un doctor en historia y también filósofo de otro país, ¿no? Fin, y entonces él decía que Platón inicialmente rechaza el cuerpo del hombre. Rechaza el cuerpo para quedarse solamente con la parte más noble del hombre, que es el alma. Pero finalmente termina también rechazando el alma. Es una opinión de este doctor, ¿no? Andrés Zubov, es un ruso, que puede ser discutible. Pero me parece que sí. ¿Por qué? Platón pasa de la idea de que el hombre es un alma buena encerrada en un cuerpo malo, rechazando este elemento integral del hombre, que es el cuerpo, a la idea de que el hombre es una parte de la ciudad. O sea, la persona se justifica como parte de la ciudad, privándolo de su dignidad personal, ¿no? O sea, por eso Platón después dice que los niños, por ejemplo, pertenecen a la ciudad, al Estado, no a los padres. ¿Y por qué llega a esta conclusión que tiene, como dice Popper, ¿no? Lo ha estudiado, lo ha desarrollado, también ha sido criticado, su interpretación de Platón como algo totalitario realmente, ¿no? Claro, porque quien niega una parte esencial del todo, niega el todo. Quien niega el cuerpo del hombre, no niega el cuerpo, niega al hombre. O sea, no es necesario negar al hombre, es suficiente negar el cuerpo humano como valor para negar al hombre, porque la vida corporal es esencial al hombre. Así como, por ejemplo, el libre albedrío, ¿no? Supongamos un régimen político que teóricamente intenta, y quizá en efecto lo intente, el bien común de los ciudadanos. El bienestar, etcétera, la vivienda, el salario, la seguridad social, pero que no reconoce a los ciudadanos como sujetos libres y responsables. O sea, que trata a los adultos como niños, que les dice lo que tienen que pensar, comer y sentir, ¿no? O sea, como que el régimen les dice, nos dice, yo reconozco todas tus necesidades, las proveeré para que sean satisfechas, pero no reconozco tu libre albedrío, o sea, tu derecho, tu capacidad de decidir acerca de tus propios pensamientos y acciones y opiniones. Este régimen político en el fondo odia, en el sentido metafísico de odio, rechaza, niega, desprecia a sus ciudadanos, ¿no? Los desprecia, no en el sentido emocional, pero sí en el sentido real, porque rechaza una parte integral del hombre. O sea, reduce la complejidad humana racionalizándola a aspectos, ¿no? Que son quizá prioritarios, pero niega algo esencial. Claro, habría que aquí estudiar si el libre albedrío o la corporeidad es esencial o accidental al ser humano, ¿no? Pero bueno, el principio está claro. Quien rechaza una parte esencial, rechaza el todo, ¿no? Supónganse, por ejemplo, un joven, ¿no? Luego de un largo noviazgo le dice a su novia finalmente, ¿no? En una velada romántica, si quiere, ella quiere ser su esposa, ¿no? Le propone matrimonio. Y ella le dice, sí, me encanta la idea, te amo, ¿no? Pero con la condición de que vos vivas en tu casa y yo en la mía, porque a mí la convivencia me incomoda. ¿Qué importa, en definitiva, si convivimos físicamente mientras nos amemos y estemos juntos, ¿no? Y chateemos y tengamos en el Facebook, en fin? Entonces, claro, no, la convivencia física habitual, ¿no? Porque la gente viaja por mil razones, hay separaciones. La convivencia física bajo un mismo techo, como dice la expresión jurídica y habitual, no es accidental, es esencial al matrimonio. Lo que puede ser accidental es que sea alquilado, grande o heredado o pequeño, que esté en la ciudad o en los suburbios, pero el hogar empieza en la materialidad del mismo techo, o sea, no hay un hogar sin techo. El techo como realidad física, ¿no? Como pared, como vivienda, no es reemplazable por las redes sociales o por encuentros habituales, ¿no? Ahora bien, si alguien quisiera destruir el matrimonio, podría sencillamente empezar
no negando el matrimonio, sino la necesidad de la convivencia. Y decir que, por ejemplo, que la convivencia era importante en otras épocas cuando no existía la comunicación que existe hoy, pero que hoy, teniendo WhatsApp y Facebook, porque es necesaria la convivencia, ¿no? Entonces él le diría, bueno, está bien, yo acepto no convivir, pero también yo tengo una condición, que nuestro matrimonio sea abierto a otras experiencias sexuales con otras personas, ¿no? Porque en la tele hay periodistas y científicos, psicólogos que hablan de que el poliamor, así lo llaman, fortalece el vínculo matrimonial, ¿no? Ahora dice, bueno, la fidelidad como la convivencia física son partes integrantes del matrimonio. Entonces sería suficiente negar la fidelidad para rechazar el matrimonio. ¿Por qué? Porque no se trata de cuestiones accidentales como por ejemplo en la nacionalidad, ¿no? Un argentino se puede casar con una mujer del Paraguay o de Corea, ¿no? O a uno le puede gustar la carne, a la otra los fideos. No, son cuestiones esenciales. Fíjense lo importante que es distinguir, ¿no? Qué es esencial y qué es accidental, ¿no? Entonces no es necesario, digo, destruir inmediatamente el todo. Es suficiente privarlo de una parte esencial, ¿no? En el caso del rey que le digo, bueno, ustedes simplemente destruyan la puerta o las murallas y yo les voy a reconocer, claro. Y claro, los nobles pueden decir, claro, está bien, el rey no nos está pidiendo que renunciemos a nuestra autonomía política. Sí, pero en el fondo, ¿no? Y esto es importante entender que hay un fondo siempre, ¿no? Detrás de las apariencias, en el fondo, lo que el rey está diciendo es que no está reconociendo una parte esencial de la autonomía política, saber la defensa. Las murallas son parte de la defensa, y sin defensa no hay autonomía. Bien, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas ideas para desarrollar, ¿no? Que ustedes podrán hacerlo mejor que yo, ¿no? En primer lugar, la importancia de la complejidad. La complejidad es signo de vitalidad, de abundancia, de riqueza, ¿no? Opuesta a la tentación de reducir la realidad, ¿no? O sea, la tentación de siempre, ¿no? Como lo señalé en Platón, ¿no? Yo, digamos, soy un enano comparado a Platón, pero lo señalan también hombres de enorme inteligencia, ¿no? Y capacidad, la reducción, ¿no? Del hombre al alma, ¿sí? Después, suprimir, negar o rechazar una parte esencial de un todo integral implica implícitamente, no explícitamente, suprimir, negar o rechazar el todo mismo, ¿no? Y por eso tenemos que estar atentos de no caer en esta trampa, ¿no? Bueno, sí, yo me caso con vos, pero no me obligues a vivir con vos. Bueno, me caso con vos, pero no me obligues a la fidelidad porque no soy capaz, ¿no? Parvus error in principio magnus es infinem, ¿no? Bien. Entonces, así empieza el tratado de ente y esencia, ¿no? Por otro lado, y vamos a un cuarto punto, un error lleva a otro, y así a otro, y este a otro más, de modo que sin entender cómo ni cuándo se llega a una confusión total, ¿no? Bien, volviendo a la materialidad de la vida, que a mí me parece particularmente, porque me parece a mí que el platonismo está como impregna aún nuestra sociedad que se cree materialista en el fondo. Me parece a mí que no lo es. En este sentido, ¿no? O sea, es decir, sin techo no hay familia. Sin techo no hay familia. Porque la vida humana empieza en la materialidad. Porque el hombre es esencialmente un ser corporal. ¿Sí? Fíjense ustedes, por ejemplo, y aunque parece que me voy por las ramas, creo que no lo hago, cómo hay una enorme dificultad, en la Argentina por lo menos, de construir o comprar o alquilar una vivienda, ¿no? Cuando uno quiere formar un hogar, que la Madre Teresa decía que es lo más necesario, lo primero
para el hombre es el hogar, ¿no? La dificultad material que encontramos, pero esa dificultad material no es solamente material, sino que es una dificultad que hace imposible la realización de un hogar, ¿no? Yo recuerdo, siendo capellán de la Fragata Libertad, ¿no? Visité, obviamente con toda la tripulación, el sudeste asiático, ¿no? Y también la India, y recorrimos, junto con otros tripulantes, ¿no? Los suburbios, por ejemplo, de grandes ciudades como Bombay, en la India, o Manila, en Filipinas, ¿no? Y es realmente espantoso ver cómo no 10 ni 100 ni 1000, sino miles y miles de familias viven en pequeños cajones hechos de madera, tapados con nylon, ¿no? Amontonados en las veredas, bajo la lluvia, ¿no? Uno obviamente se pregunta si es posible crear un hogar en esas condiciones, o sea, ¿no? Una dificultad enorme, ¿no? Claro, porque el lugar físico es imprescindible, no es lo más importante, obviamente, porque la vida del hogar es fundamentalmente afectiva, ¿no? Pero no solamente afectiva, sino siendo humana es también física, material y económica y emocional y ética y hasta en algunos casos sacramental, ¿no? Es decir, la convivencia física, no solo virtual, ¿no? Esto de estar juntos, de vernos, de tocarnos, de abrazarnos, ¿no? No hay poca cosa tan saludables como un buen abrazo, ¿no? O sea, no ser mezquinos con las caricias, pero también la economía, ¿no? Yo recuerdo a mi madre cuando yo era adolescente me decía, esta casa no es un hotel, me decía mamá. Claro, porque yo llegaba a mi casa como un avión, aterrizaba en el aeropuerto, me nutría, comía, abría la heladera y salía corriendo, ¿no? A ver a mis amigos. Esta casa no es un hotel, ¿no? Si uno empieza a relacionarse con su hogar de una forma egoísta, utilitaria, porque la economía no es solamente una cuestión de dinero, sino de colaboración, de dar, recibir. Y esto hay que entenderlo, ya desde niños podemos aprender a ayudar en nuestras casas, ¿no? A levantar los platos, etcétera, ¿no? En fin. Entonces, hay estos aspectos, el aspecto ético, por ejemplo. Recuerdo yo, una niña me dijo, una vez me hablando, ¿no? En catecismo, ¿a qué se dedica tu papá? Bueno, mi papá es albañil, mi papá es obrero, mi papá es taxista. Y una niña con vergüenza dijo, no, bueno, mi papá trabaja de noche, ¿no? Pero yo no entendí por qué se sintió avergonzada de que su padre fuera sereno en una fábrica, donde sea, ¿no? No, después, mujer se me acercó y me dijo, no, lo que pasa, su papá sale a robar, es ladrón, ¿no? Esto en un suburbio de Buenos Aires. Claro, es imposible formar un hogar sin una estructura ética, ¿no? Porque los vicios destruyen el hogar, aunque sea un vicio orientado hacia afuera, ¿no? Es decir, el alcoholismo, la droga, la infidelidad, el juego, la pereza, ¿no? Es decir, yo recuerdo una vez un viejo cura le decía a las chicas de la parroquia, nunca se casen con un vago, aunque lo amen, ¿no? Porque, como dice un psicólogo famoso argentino, ¿no? Muy mediático, escritor, él dice, no todos los amores, escribe él, merecen ser vividos. Claro, porque casarse con un alcohólico o con una adicta al juego es siempre un error, por más amor que se sienta, ¿no? Porque la vida afectiva tiene dos aspectos, el aspecto emocional y el aspecto volitivo, ¿no? Si el aspecto volitivo es esta capacidad que tienen las personas de cumplir con la promesa. Porque cuando uno se casa por civil o por iglesia, el juez o el cura no le pregunta a los que van a contraer matrimonio si sienten amor. ¿Por qué? Se supone. No, les pregunta otra cosa, si prometen amar en la prosperidad, en la adversidad, en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad, y la promesa es una acción de la voluntad, es volitiva, no emocional, ¿no? No emocional. Bien. Entonces, la vida es una, son aspectos inseparables, íntimamente relacionados, entretejidos, ¿no?
Ahora bien, nosotros mediante el discurso racional, algunas veces sin quererlo, desnaturalizamos la vida, ¿no? Así como cuando sacamos una foto, por ejemplo, de un grupo de personas y después observamos sus rostros, o sea, la foto así nos permite observar como detenidamente cada persona, pero al mismo tiempo nos priva de la percepción de ese momento único y repetible en el que se sacó la foto, ¿no? Porque es un momento vivido. O sea, la fotografía detiene el tiempo y un poco lo mata, ¿no? O sea, como dice Goethe por ahí, ¿no? O sea, un científico al diseccionar con un bisturí un animal muerto para observar sus órganos, lo observa, pero él está muerto, el animal está muerto, ¿no? Ya no lo observa en el dinamismo de la vida, sino lo observa en un estado de muerte, ¿no? Así sucede también en general con el pensamiento, ¿no? Cuando pensamos nosotros como que inmovilizamos las cosas, que por su misma naturaleza son móviles, y las separamos aspectos que por su misma naturaleza son inseparables, ¿no? O sea, racionalizamos, y al racionalizar nos equivocamos. Es decir, yo acabo de enumerar algunas dimensiones de la vida: material, física, emocional, ética, afectiva, sacramental, ¿no? O sea, el hogar como pequeña, como iglesia doméstica. Pero ¿dónde empieza una y termina la otra, ¿no? Es decir, es todo uno, es todo uno. Por eso la complejidad no solamente es una complejidad de tipo lógica en el sentido de que es posible diferenciar dimensiones, sino es una complejidad absolutamente vital, ¿no? Es decir, por ejemplo, formas de racionalismo, ¿no? Ella dice, ¿por qué tengo que acariciar a mi esposo si le doy de comer? ¿No es suficiente darle de comer y plancharle la ropa? Y él dice, ¿no? En la terapia, ¿por qué tengo que escucharla? Yo no soy psicólogo. Lo que pasa es que al escucharla uno no está actuando como psicólogo, está manifestando atención, amor. Es decir, una acción en sí misma encierra muchas dimensiones, ¿no? O sea, la vida es algo integral, pleno, múltiple, dinámico, ¿no? Y racionalizarla siempre conlleva un riesgo. Bueno, espero que haya sido de su utilidad. Si así fue, les voy a pedir que le pongan el like, lo compartan, se suscriban para la difusión del canal. Que tengan un muy buen día.